Yo comía galleta María con leche. Desayunaba galleta María con leche, almorzaba galleta María con leche y cenaba leche con galleta María. En el mundo, varón, no tenemos nada que buscar. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo vengo del mundo, yo sé lo que hay en el mundo, yo viví el mundo. He visto personas atadas a la droga, al alcohol, personas con suicidios, personas con pensamientos suicidas, tanto en el mundo. La plenitud de gozo que nos entrega el Señor cuando estamos en su presencia no tiene límite, no tiene fin. Bienvenidos a un episodio más de Café con Dios. En el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos visita desde Tenerife y es un honor poder entrevistarlo, que es nuestro querido Pastor Jesús, en el cual él va a contar un poco de su testimonio, cómo ha sido su experiencia con Dios hasta hoy en día. Estamos de entrevistadores Andrés y yo, y es un placer, y yo quiero darle un aplauso a nuestro querido Pastor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga sus vidas, hijos. De verdad que es un privilegio poder estar aquí con ustedes, poder compartir. Más que mi testimonio, es el testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿no? Porque la gloria siempre va a ser para Él, porque lo que nosotros vivimos en Él es porque Él lo hace, ¿no? De verdad que es grato, es muy grato lo que ustedes están haciendo. Sé que este mensaje, este podcast, podría llegar a muchas almas, muchas vidas que lo necesitan. Bueno, yo nací en Venezuela. Algunos me dicen que soy medio brasileño, otros me dicen que soy medio dominicano. Dominicano. Sí, pero realmente soy de Venezuela. Nací en Venezuela, en una ciudad llamada Puerto Cabello. Ahí crecí. Mi esposa tenía, la que hoy en día es mi esposa, tuvo su padre, la llevó, la inculcó, sobre todo en el Evangelio. La llevaba a la iglesia bautista. Cuando nosotros nos conocimos, ella había frecuentado a la iglesia, pero yo no. O sea, tú no has nacido en un lugar cristiano. No, no, no. Yo nací en un lugar donde se cree en Dios, pero no se obedece a Dios. Y existe una gran diferencia entre creer en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen en su nombre y tiemblan, pero obedecer a Dios ya es otra situación mucho más compleja y mucho más diferente. Cuando yo nací, cuando la conocí a ella comenzó a intentar llevarme a la iglesia. Ya su padre había cambiado de la iglesia bautista a una iglesia pentecostal. Yo creo que siempre las mujeres atraen al hombre a la iglesia, ¿no? No sé por qué, Dios entenderá por qué, pero el padre de mi esposa, él cambió de la bautista a la pentecostal debido a una novia que tuvo que cambió a la pentecostal. Cuando mi esposa comienza a ir a la iglesia, André, sucede que ella la veo que ella va a la iglesia, ella intentaba, vamos a la iglesia, pero yo era una persona que estaba muy atada al alcohol, una persona que bebía, frecuentaba mucha bebida constantemente. Y ella me invitaba, pero un domingo a la iglesia después de yo tener un sábado de resaca. Yo creo que era muy difícil, ¿no? Crecí ahí con ella, empecé a ver, ella empezó a decirme, vamos a la iglesia. Yo no, que nada, ¿para qué? Pasaron muchas cosas en mi vida, mas sin embargo en todas Dios estuvo. Porque aunque tú creas que Dios no está, Dios siempre está. Aunque tú piensas que Dios no está obrando, Dios siempre está obrando. Realmente siempre pienso de esta manera que toda persona necesita tener un encuentro con Dios. Es muy fácil que tú presentes o prediques o intentes llevar el mensaje a tu familia, el mensaje a tu hogar, el mensaje a tus amigos, pero yo creo que el cambio nace cuando hay un encuentro, porque un encuentro es lo que hace que nosotros realmente no tornemos a Dios. Libro de Hechos habla de una conversión de Saulo. Saulo iba camino a Damasco a perseguir a los Los cristianos. cristianos. O sea, era peor que yo hablando Sí. humanamente. Yo no los perseguía, yo simplemente no obedecía. Mas, sin embargo, Saulo, cuando iba camino a Damasco, él se encontró con Jesús. Jesús siempre tiene un momento específico para presentarse. Siempre hay un momento que Dios prepara para presentarse. Ese momento en mi vida fue en el momento donde entró una crisis en el 2016 en Venezuela, varón.
Venezuela estaba pasando mucha necesidad, no había recursos, no había sustento, no había nada. Tú ibas a un supermercado y no conseguías nada, varón. Era bastante triste, bastante lamentable. Nosotros teníamos un negocio, una empresa. Y mi esposa un día, yo me despierto, varón, con una intriga, André, una cosa dentro de mí que me decía, yo tengo que irme de aquí. Yo necesito salir de aquí. E intentamos irnos, contactamos con amigos, que son con un amigo que es colombiano, intentamos. Mas, sin embargo, Dios tenía otros planes, ¿no? Porque la Biblia dice que mis caminos no son como sus caminos, dice las escrituras. Cuando pasó esa crisis en Venezuela, ¿tú ya creías en Dios? Siempre creí, siempre creí, porque mis padres, a pesar de que no son cristianos o no fueron en ese momento Sí. cristianos, siempre me decían, ¿no? Que hay que respetar a Dios, que las cosas de Dios hay que respetarlas. Mas, sin embargo, varón, había algo en mí que me tenía vendado. Había algo que me tenía cegado, que no podía ver la luz de Cristo, porque me tenía totalmente amarrado. Era el alcohol, eran las mujeres, eran todas esas cosas. Cuando nosotros estábamos en Venezuela, varón, mi esposa en un momento me dice, eh, estábamos acostados en la cama y me dice, vamos a preguntarle a Dios a ver a dónde tenemos que ir. Vamos a orar. Y en ese momento, varón, fue una cosa muy rara para mí, porque yo le dije, ajá, ¿y cómo hago yo eso? Ujú. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ora? Y me dice, es muy fácil, así como tú hablas conmigo, habla con Dios. Varón, esa fue una oración, yo creo que la oración más corta de mi vida, ¿no? Agarro, me pongo del lado de mi cama y ella me dice, tienes que arrodillarte. Y yo, ¿pero para qué tengo que arrodillarme? Me dice, no, arrodíllate, es como respeto hacia Dios. Yo, bueno, y me arrodillé, varón. En ese momento que me arrodillo, empiezo a hablar con Dios, pero de una manera que yo creo que una manera muy sencilla, muy simple, ¿no? Yo le digo, Dios, sencilla y simple, pero confrontando. Yo le dije, Dios, si tú realmente existes, como todo el mundo habla de que tú eres real, de que tú existes, de que yo empecé a decirle, si tú existes, yo quiero que tú me lleves a España. A ver, los que somos de Venezuela sabemos que salir de Venezuela para brincar a un continente europeo es algo imposible, mi hermano. Es algo imposible. En ese tiempo en Venezuela, en el 2016, el salario de Venezuela era de $1 Buah. al mes. $1 al mes vivían las personas allá. Y yo, en ese momento de ignorancia, ¿no? Por decirlo así, y desesperación también. Yo le digo, si tú realmente existes, le digo, Andrés, si tú existes realmente, yo creo que tú me lleves a España. Y ahí empecé yo a decirle, a ponerle, como decir, Sí, eh, condiciones a Dios. condiciones. Y le digo, si tú me llevas a España, yo voy a dejar que tú hagas con mi vida lo que tú quieras, de la manera que tú quieras. Voy a dejar de beber, voy a dejar de hacer lo que a ti no te agrada, pero yo quiero, si tú eres Dios, Sí. llévame a España. Sucedió lo siguiente, varón. Alrededor de 15 días, todo se comenzó a dar. Dios comenzó a mover todo, pero yo no me di cuenta cómo todo sucedió tan rápido. El que no tenía para irse o salir de su país, en 15 días ya tenía pasaje, en 15 días ya tenía todo preparado, maleta, todo efectivo, todo. Y venimos a España. Alrededor del día 10 de mayo, llegamos nosotros a España. Pero sucede algo, varón, que así como a veces Dios, nosotros oramos y muchas veces nos olvidamos lo que hablamos con Dios. Eso fue lo que pasó conmigo. Ujú. Lloré y se me olvidó lo que ya yo había orado a Dios. Cuando yo piso a España, Dios siempre estuvo ahí. Yo siento a Dios, mi hermano. Dios siempre estuvo ahí abriendo las puertas y guardándome en todo. Cuando llegamos aquí, varón, yo llego a un supermercado y nos invitaron a una barbacoa. En ese momento yo no frecuentaba iglesia, no iba a iglesia, no asistía a nada. Mas, sin embargo, Dios estaba como que alineándome. Porque a veces es necesario de que Dios te alinee en el secreto. Hay personas que quieren ser alineadas en el visto, en el público, pero Ujú. Dios alinea a las personas en el secreto. Las personas que a veces nadie valora o que nadie cree que tiene, Dios puede hacer algo en ellas, es los que Dios quiere. Aleluya. Dios quiere personas que simplemente
vengan así roto, venme roto, ven destruido, ven sucio, ven como tú quieras venir, pero ven. Sí, muchas personas creen que primero tienen que cambiar para ir luego a Dios, ¿no? Y ese es el fallo o lo que el enemigo intenta poner en nuestras mentes, ¿no? Que primero tenemos que cambiar, pero realmente el que cambia es Dios, ¿no? Cuando analizamos las escrituras, nos damos cuenta que Pedro tenía muchas cosas. Él era pescador, pero también nos enseña la Biblia que él era airado, él era una persona de esta que Impulsiva, sí. impulsiva. Entonces, cuando lees la Biblia te das cuenta de que Dios no quiere personas preparadas. Él no quiere personas que vengan bien, no. Él quiere personas destruidas para él hacerla bien. Sí. ¿Me entiendes? En Jeremías habla sobre el alfarero. El alfarero dice que él tenía en la rueda edificando una vasija y la vasija que había edificado se rompió en su mano. Hay momentos que Dios necesita romperte en su mano, porque si no, no te puede hacer de nuevo. Una persona rota no puede ni siquiera pegarse a sí misma. Aleluya. Una persona que está rota no puede ni siquiera edificarse ella misma, no puede. Y a veces Dios necesita romperte para volverte a hacer. Yo quiero que a nosotros entendamos algo. Nosotros no vamos a venir cambiados hacia Dios. Vamos a venir con nuestros pecados, con nuestra manera de vivir, con nuestra mal hablar, nuestra manera de pensar. Jesús cambió a Pedro. A Pedro, imagínate, varón Andrés. Imagínate en este momento, varón. En un momento, Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Espera, un hombre airado, un hombre loco, un hombre que andaba en lo suyo. ¿Cómo Jesús le dice esto? Porque a veces nosotros simplemente vemos el estereotipo, la carcasa, pero no vemos el Dios que está edificando esa carcasa. Amén. ¿Me entiende ahora? Sí. Ahora, cuando Jesús le empieza a Pedro a caminar con Jesús, el cambio de Pedro no fue de un día para otro. Hay procesos que son de momento en momento, de tiempo en tiempo, y se entiende y se comprende. Pero también hay procesos que son como el de Pablo, como hablamos hace un momento. Hay procesos que son muy rápidos y hay procesos que son un poco más tardíos. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe el corazón de la persona. Cuando yo llegué aquí a España, varón, resulta lo siguiente. Nosotros llegamos a España y nos invitaron a una barbacoa y yo venía de Venezuela con la costumbre de beber cerveza. Y llegamos al supermercado y empiezo a ver yo un montón de cerveza. Y yo digo, Dios santo, esto es Disneylandia para mí. Y le digo a mi esposa, mira, mira esta cerveza a mí me gusta. Y ella me dice, acuérdate lo que tú le dijiste a Dios. Y en ese momento mi cabeza hizo, Claro, claro, en ese momento fue en el que te diste cuenta de esa oración que le hiciste. ahí fue como que volví a recapitular todo. Me volví atrás, varón. Buah. Y me quedé así como que, pero había una influencia en mí. Aleluya. Hay personas que van a querer dejar de hacer algo, pero solo Jesús ofrece la libertad. Amén. Usted puede intentar dejar la droga, pero solo Jesús te va a ayudar a dejar la droga. Usted puede intentar dejar el alcohol, pero solo Jesús te va a ayudar a dejar el alcohol. Yo intenté, varón, antes de venir aquí, antes de venir a España, yo intenté dejar de beber. Pero lo que me echaba una semana sin beber, luego después, la siguiente semana me bebía lo de esta semana y lo de la otra. Entonces me di cuenta que solo Jesús hace al hombre libre. Varón, en ese momento agarro una cerveza y sale un varón y me dice a mí, pero ¿para qué te vas a llevar una? Llévate un pack completo. Dios santo, misericordia. Dios hablando a través de mi esposa, pero Satanás hablando a través de otra persona. Entonces yo, bueno, para entrar ahí, bueno, me llevo una sola. Y me llevé una. Esa fue la última cerveza que yo me bebí en mi vida. La última. Me recuerdo como que si hubiese sido ayer. Me bebí esa cerveza y varón, y mi corazón se empezó a poner triste. Porque cuando ya tú sabes que tú le prometiste o que tú le dijiste a Dios algo y luego después tú haces lo contrario, tú vas a sentir dentro de ti una tristeza muy grande. Muy grande. Muy grande.
Pedro sintió esa misma tristeza. Date a entender que cuando Pedro negó a Jesús, ya Jesús le había dicho, tú me vas a negar. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Sentirte triste, sentirte así, no quiere decir que Dios no está. Es Dios tratando dentro de ti, varón. Y la realidad es esa. Dios siempre habla con nosotros en nuestro interior. Lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo para escucharlo, varón. Esa es la realidad. Y la excusa que normalmente ponemos. Siempre tenemos una excusa. Siempre. Desde el principio. ¿Quién se comió la manzana? ¿Quién se comió el fruto? ¿Quién fue que...? No, Eva dice, Adán dice, no, fue Eva. La mujer Y Eva que dice, hizo. no, fue Adán. No, fue la serpiente. Entonces, siempre tuvo esa cuestión. Siempre, mientras que podemos pasar la culpa a otro, lo hacemos. Sí. Porque somos seres humanos. Cuando ya luego de un tiempo, varón, viene mi esposa y empezó a frecuentar una iglesia. Conocí a un pastor allá, un hombre de Dios, que respeto mucho. Y ese varón, cuando llegué allá, me recibió como un padre. Me abrazaba y estaba siempre ahí y tal. Pero yo todavía seguía como confundido. Imagínate, varón, llego a Venezuela sin papeles, sin trabajo. 600 euros nada más en el bolsillo. Alaba lo que él vive. Y con un montón de proyectos en mi cabeza, pero no pensaba que el proyecto era este. ¿Me entiendes? Porque realmente todo el mundo piensa cuando llega a Europa es, no, voy a Europa porque voy a tener Hacer una mejor, dinero, sí. a hacer dinero, a tener una mejor estabilidad, a vivir una vida mejor. Realmente a veces Dios te trae, no es para eso. A veces Dios te trae para que tú te encuentres con lo que realmente tú fuiste diseñado. Hay personas que son diseñadas para ser doctores, otros para ser médicos, otros para ser músicos, otros para ser ingenieros. Pero hay personas que Dios desde el vientre de su madre los llama para ser predicadores de su palabra. Amén. Cuando Dios toca el corazón de mi esposa comienza a frecuentar la iglesia. Un día ella comenzó a tener trabajo, otra cosa que Dios trató conmigo. Porque es muy fácil, es muy difícil en un hombre que tu esposa sea la que te supla. Sí, pero en la Biblia dice que tú tienes que ser el proveedor. Pero a veces Dios trata nuestra hombría, porque a veces somos machistas. Sí. ¿Me entiendes? No, que yo no puedo vivir, que tú me estés sustentando a mí. No, soy yo quien tiene que sustentar. Y Dios no me permitió trabajar y ella trabajaba. Y yo me sentía fatal, varón, horrible. Llega un momento de mi vida que ella empezó a trabajar y me dice, mira, tengo que hacer este trabajo. Mientras que yo voy a hacer este trabajo, ve a la iglesia. Y yo le digo, ajá, sí, está bien. Ella entendió en ese momento que yo no iba a ir. Y ella sale como que iba saliendo y de repente se devuelve y me dice, vas a ir. Y yo le digo, ok, está bien, yo voy. Varón, me quedé ahí en la cama tranquilo y en un momento yo, bueno, voy a ir. Ella me dice en ese momento, me dijo también que iba a estar mi cuñada y el marido de mi cuñada. Y yo, bueno, yo voy. Varón, me fui como regañado. Sí, no te voy a negar. Me iba por el camino y, pero ¿para qué voy a ir yo para allá? Que no, que ¿para qué? No sé qué. Llego a la iglesia y cuando entro a la congregación me doy cuenta, voy a buscar donde estaba mi cuñado y mi cuñada y su marido y no los veo, varón. Cuando no los veo, yo digo, este es el momento, yo me voy. Voy a salir corriendo como José. Aquí me fui. Y cuando voy a intentar irme, había una señora, una anciana de la iglesia. Y cuando voy pasando, varón, esa mujer me agarra el brazo. Siempre cuento esto porque es algo que me impactó. Nadie me había agarrado como me agarró esa mujer. Porque de repente me hubiese hablado, mira, pero ¿para dónde vas? No, ella no me habló, ella me agarró literalmente el brazo y me vio con una mirada que yo dije, esta mujer, ¿qué le pasa? Cuando me ve, varón, me dice, ¿para dónde vas? Y yo le digo, no, yo voy a sentarme ahí. Le digo, yo estaba mintiendo. Entonces en ese momento ella me dice, Dios la usa y le dice, quédate, anda, quédate. Y yo, bueno, me voy a quedar, pero en la silla que queda al lado de la puerta. Para cuando empiece la alabanza y apaguen las luces, yo agarro y me voy. Y listo, y se acabó. Y agarro y me siento, varón. Cuando me siento ahí, espero que cantaron las alabanzas. Siempre me he preguntado por qué los creyentes, me preguntaba en ese momento, por qué las personas lloraban. ¿Cuál es la cuestión de llorar? ¿Por qué lloraban?
Yo siempre le decía a mi esposa, ¿por qué lloran? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué se caen? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de eso? Le decía yo. Ese día fue un momento que Dios, es como decir, ese es mi momento que yo iba camino a Damasco. Ese es el momento que Dios preparó para decirme las cosas como Él realmente quería. En ese momento, varón, estoy yo sentado en la silla, el pastor comienza a predicar y el pastor está predicando normal y de repente ese hombre volteaba hacia donde estaba yo y me decía, porque yo te traje de aquella tierra. Wow. Cuando él dijo eso, yo me quedé. A este hombre le tuvieron que contar algo. Mi esposa le comentó algo y de repente el hombre sigue predicando y voltea y me ve, pero directamente yo sentía que era conmigo. Literalmente yo veía que era conmigo y voltea y me ve otra vez y me dice, yo cumplí mi promesa. Ahora cumple tú la tuya. Dios santo. Oh, Ahí yo me quedé como que, no, esto no es normal. No es normal, no es normal. alguien le ha dicho algo. Claro, y en ese momento, varón, comienzo a sentir mi corazón que empieza a palpitar muy rápido. Pum, 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 y empiezo a sentir algo raro que nunca había sentido. Y yo comienzo a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo yo? Varón, empiezo a llorar como un niño pequeño. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y decía, pero ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto? Y en ese momento, varón, sucede que el pastor comienza a llamar a las personas que pasen adelante. ¿Quiénes van a pasar? ¿Quién quiere aceptar a Jesús, varón? Mi corazón estaba tan acelerado. Ya no estaba yo ahí, ya yo me sentía como que, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Varón, y yo levanto las manos y digo, yo quiero a Jesús. En ese momento, varón, yo agarro y cierro los ojos y digo, yo quiero. Cuando abro los ojos, yo me encontraba delante del altar. No me preguntes cuándo llegué. No recuerdo que yo haya caminado, varón. Solo sé que cuando abrí los ojos tenía el pastor delante de mí. Y el pastor Dios lo usa en ese momento y me dice, yo te estaba esperando. Cuando me dijo eso, varón, yo me partí en dos pedazos. Aleluya. Porque de nada vale una vasija, como hablábamos del alfarero. Una vasija que tenga una grieta no sirve para nada. A veces es necesario romperla y hacerla completamente de nuevo. Y ahí Dios se me presentó. Ahí Dios me hizo comprender de que realmente Él era el que me había traído a España. De que le había suplido las necesidades. Y yo sé que así como estuve yo, hay muchas personas así. Lo que yo quiero que nos compartas es que no muchas veces, ya todos los que somos extranjeros en este país, hacemos promesas a Dios, ¿no? Y muchas veces no cumplimos esas promesas. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que promete muchas cosas a Dios y cuando no las cumple, no, se desanima, se frustra? ¿Qué consejo le darías tú? Mi consejo es el siguiente. Mi consejo es que así como nosotros prometemos a nuestros padres en algún momento darle algo, una estabilidad, o le prometemos a nuestros hijos que le daría yo esto, o le voy a regalar esto a mi hijo, también cumplamos lo que nosotros en un momento le prometemos a Dios. Porque imagínate, si Dios hasta el día de hoy siempre ha estado ahí, mas sin embargo Él no rompe esa barrera, Él no interrumpe en tu vida hasta que tú lo permites. Y hay promesas que a veces nosotros hacemos que se nos olvida, varón. Mi consejo es el siguiente, mi consejo es cumple lo que Dios, lo que tú le prometiste a Dios, porque grandes cosas Dios tiene para hacer. Amén. A veces no cumplimos o no hacemos lo que Dios quiere, porque es muy fácil, mi hermano. Vivimos en una carne donde la carne quiere deseos y pasiones. Vivimos en este cuerpo, que este cuerpo necesita de lo que el mundo ofrece, pero nuestra alma grita por Jesús. Nuestra alma siempre está gritando por Él. Hay una necesidad tan grande dentro del ser humano que el ser humano intenta tapar todo con Placeres, sí. placeres, lujos, tener buena vestimenta, tener grandes coches, tener viajar. Y una cuestión que Dios siempre viene tratando conmigo, la vida de las redes sociales no es la vida real. Y hoy tenemos muchos jóvenes viviendo a través de las vidas de las redes sociales. Mira, qué bien le va a esta persona, pero lo que no sabe es que esa persona tiene una depresión. Qué bien le va a este hermano, lo que no sabe es que ese hermano también está pasando dificultades. Entonces,
es una cuestión muy, muy severa porque siempre cuando nosotros hacemos una promesa, tenemos que cumplir. Si usted prometió a Dios que usted iría a la iglesia, vaya a la iglesia. A mí me dice Dios que normalmente prometemos no cosas cuando estamos mal, cuando estamos necesitando. Y muchas veces luego ya cuando Dios no nos bendice, ¿no? Nos olvidamos de esa promesa. Siempre somos así, varón, porque utilizamos a Dios como un cajero Como un o, banco. o como la lámpara de Aladín. Frotamos la lámpara, que salga el genio, cúmpleme mis 3 deseos y ya está. Pero Dios no quiere cumplirte 3 deseos. Dios quiere cambiar la vida. Amén. Y a veces la vida no cambia con cosas materiales. Yo he visto personas pobres, pero con un corazón lleno de paz y de amor, que una persona con dinero a veces no tiene. Entonces yo creo que en esta vida que Dios nos permite tener, lo único que Él quiere es que nosotros abramos su corazón, abramos el corazón hacia Él. Él quiere llenarnos. Y realmente mi testimonio, como siempre digo, lo he contado en muchos lugares. En muchos lugares muchas personas son edificadas, porque hay personas que saben lo que es difícil dejar el alcohol. Saben lo complicado que es. Personas que entran en hogares donde te aíslan para que tú dejes de beber. ¿Sabe cuál es el problema de eso, varón? Tú dejas de beber, sí, pero basta una situación complicada y tú vuelves a recaer. En Cristo no existe eso. Dice la Biblia, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, Él entra en nosotros, nos cambia por dentro. Primero el cambio, primer cambio por dentro. A Dios cambiarte por dentro, reflejará por fuera lo que tú eres por dentro. No reflejes por fuera lo que no eres por dentro. No puedes reflejar. Tú necesitas comprender esto. Refleja lo que realmente Cristo ha hecho por ti por dentro. ¿Cuántas personas, mi hermano, están dentro de su trabajo y en su trabajo tienen un reflejo muy diferente que en la iglesia? Entonces es muy importante reflejar lo que somos en Cristo, donde estemos. Jesús dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. ¿Saben lo interesante de la sal? En aquellos tiempos la sal se utilizaba para que la carne no se pudriera. Sí, sí. Y a veces no entendemos, somos aquello que da vida. ¿Tú me estás entendiendo esto? Amén. Nosotros como iglesia somos aquello que da vida. Aquello que con una palabra da vida a otras personas. Da vida a una persona que de repente se está muriendo por dentro. Ah, la Masaya. No calles el mensaje. No mueras al mensaje que Dios te da. Hay asignaciones que Dios nos entrega, pero muchas veces no nos sentimos cualificados. No nos sentimos preparados, sentimos que no es para nosotros eso. Y a veces Dios tiene que cerrar tantas cantidades de puertas y de sueños. Dios frustra los sueños de las personas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si frustra tu sueño, tú te vas a enfocar en Él. Y yo vengo a hablarle a ustedes como hombre de Dios de que hay una generación que necesita saber que cuando tú vienes a Cristo, no son tus planes los que se van a llevar a cabo. No es tu manera de pensar la que va a vivir. Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. A yo saber que Cristo está dentro de mí, ten la conciencia clara en esto. Si tú sabes que Cristo vive en ti, tenlo por seguro que ninguna situación te va a mover. Amén. Pastor, una pregunta. Esa persona que le ha fallado multitud de veces a Dios y que en este momento no se siente digna de su presencia o de su amor, ¿tú qué le dirías a esa persona? Interesante. Yo creo que todos hemos pasado por ese Está momento. interesante. Es muy fácil. El único que nos acusa es Satanás.
La Biblia dice, si alguno de vosotros pecáis, recordáis que tenéis como abogado a Cristo. Amén. Lo que Cristo comenzó, Cristo lo va a terminar. Usted puede fallar, pero vuelva a Él y Él te va a restaurar. Pedro, como dijo un principio, él negó a Jesús. Falló. Espera, pero ¿cómo es ese asunto? Caminó con Él, comió con Él, durmió cerca de Él y ahora viene y le falla, varón. En el momento que Jesús más lo necesitaba, Él le falló. Podemos fallar, pero también tenemos que reconocer nuestro fallo. Saber, Señor, yo fallé. Vengo a ti, así como estoy. Mira, tengo todo esto. Te fallé. Jesús contó una parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto la han escuchado? Amén. Pero ¿cuánto la ponemos en práctica? ¿Me entiende? Sí. El hijo pródigo fue y gastó todo lo que tenía, la herencia de su padre. Cabe entender algo muy importante, varón. El hijo pródigo se fue. El hermano se quedó. Pero el hermano estaba peor que el que se fue. Sí, muchas veces somos ese hermano mayor, ¿no? Que tenemos todo y luego... Porque nos acostumbramos a que de este lado es donde está todo. Y hay personas allá que necesitan volver porque allá afuera no es su lugar. Hay personas, varón, que siempre van a intentar encajar en algún lado, con amistades. Yo quiero que mis amistades se sientan bien conmigo, por eso no le digo que voy a la iglesia. Yo quiero que mis amistades se sientan cómodas conmigo, por eso yo le digo que yo no sé nada de la Biblia. No sé nada, o sea, soy un cristiano oculto, un cristiano escondido. ¿Y qué es lo que sucede? Hay personas que necesitan, que están en tu entorno, que son ese hijo pródigo, mi hermano. Hay personas que están a tu alrededor, que son ese hijo pródigo, que solo necesitan que tú le digas, mira, el camino ya tú te lo sabes. Tú sabes porque tú viniste por ese camino. Devuélvete para la casa de tu papá. Y tenlo por seguro que tu padre va a cambiar tu vida nuevamente. La Biblia dice que cuando llegó el hijo pródigo, el padre lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, vístanlo, maten el cordero más grande que tengamos. Siempre que vienes a tu padre, Él siempre te va a recompensar. Él nunca te va a acusar. El gran error que a veces pensamos que cuando fallamos a Dios, Dios no va a acusar. Dios no acusa a nadie. Yo siempre digo esto. Si Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, ¿qué clase de Dios va a estar en su trono? Mandó a su Hijo y tú fallaste y ahora te voy a condenar. No, no es el Dios que nosotros predicamos. No es el Dios que nosotros conocemos. El Dios que nosotros conocemos es un Dios de misericordia. Amén. Y fallar a Dios, cualquier persona puede fallar. Somos seres humanos. La cuestión es recapitular toda nuestra vida y hacer entender que somos fallos y que necesitamos volver a la casa de papá. Amén. La pregunta que yo tengo, no sé por qué, yo creo que Dios va a hablar a alguna persona porque nos hemos desviado un poco de tu testimonio, ¿no? Pero yo creo que Dios a través de la plataforma, alguien necesitaba escuchar esto. Yo quiero que nos compartas cómo ha sido tu adolescencia con tus padres, si has tenido hermanos, cómo has vivido tú esa etapa de tu vida. Muchas veces, ¿no? Como jóvenes somos muy rebeldes en esa época de nuestra vida. Yo quiero que nos compartas cómo ha sido tu adolescencia. Mi adolescencia yo soy hijo único, varón. Soy hijo único. Mi adolescencia fue un poco compleja. No tuve cosas que hoy en día los jóvenes tienen, porque no había los recursos para tenerlo. Gracias al Señor crecí con amistades que no fueron ligadas a drogas, a delincuencia, nada de eso. Eran personas jóvenes, ¿no? Mi adolescencia siempre fue como que pasaba, pero yo no la aprovechaba. Era como que ella iba pasando, pero yo no aprovechaba lo que vivía en mi adolescencia, como por ejemplo, tener a mis padres cerca. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos en casa hasta que ya no lo tenemos cerca. Y en mi adolescencia yo tenía a mis padres, era una cosa tremenda yo. Un momento hasta me escapaba, varón, para ir para la fiesta. Decía a mi papá, voy a ir, mi papá no. Y me acostaba a dormir y me despertaba y me escapaba, varón. Un día me escapé
Y me fui a una fiesta, varón, y cuando estaba en la fiesta, llegaron unas personas y se formó una, en Venezuela, que los que son de Venezuela van a comprender, lo de Sudamérica en general, mi hermano, se formó una, una trifulca. Comenzaron empezaron a disparar. Imagínate, yo me fui sin permiso de mi padre ni de mi madre. Y estoy ahí desobedeciendo. Wow. Cuando desobedecen, tienes consecuencia. Y por causa de la desobediencia en ese momento hacia mis padres, que me dijeron, no vas a ir. Y yo, que sí voy a ir. Y me fui. Cuando estoy en la fiesta, varón, comienza a haber disparos. Comienza a haber gente corriendo. Y yo empiezo a correr, Andrés. Y me tiro por allá se llama una canal. Es como por donde pasan las aguas Ah, residuales. sí, sí. Y yo me tiré por ahí para allá. Luego que estoy allá abajo, mira, me pasó la historia del hijo pródigo. Estoy allá abajo y comienzo a decir, ¿qué hago yo aquí? Yo debería estar en mi casa con mis padres. Pero cuando estaba ahí, yo dije, tengo que regresar a mi casa. Cuando iba camino a mi casa, varón, en mi cabeza siempre era este pensamiento. No puedo en ningún momento desobedecer a mi padre. Porque si lo desobedezco, tengo una consecuencia. Tener una consecuencia puede pasar tantas cosas, varón. Pero mi juventud fue una juventud relativamente sana. No caí en drogas. Me ofrecieron, sí, wow. Como no tienes idea. En el colegio, en la calle, sí. Pero nunca caí en eso. Pero mi adolescencia sí fue una adolescencia bastante buena con mis padres. Siempre ayer hablaba con el pastor de la casa de aquí. Yo le decía, yo doy gracias a Dios por mi papá. Mi papá siempre ha sido mi consejero. Es esa persona que cuando tengo un problema, aparte de Dios, es el que yo llamo. Le digo, papá, estoy pasando por esto. Y él agarra y me da un consejo. Yo creo que todos nosotros siempre tenemos una persona que necesitamos una persona que esté ahí. No simplemente para pasarte el pañito tibio, sino también para decirte, esto está mal. Para Esto- corregirte, ¿no? Claro, varón. Claro. Porque quien te ama te va a decir la Correcto. verdad. Amén. Así Entienda es. eso. Quien te ama te va a decir la verdad, no te va a engañar. Mm. Pregunten, pues. Venga. Pastor, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, con lo de mi esposa es un poco extraño, ¿no? Porque realmente ella frecuentaba cuando éramos niños a casa de mi abuela por parte de papá. Mas yo nunca la vi a ella ahí, nunca la pude observar ahí ni nada. Pasando el tiempo, pasando los años, ella tenía una amiga y esa amiga conocía a un amigo mío. Y ahí no, nos conectamos, ¿no? La vi por primera vez. Wow, qué mujer tan hermosa. Y realmente me encantó ella. Y intenté contactar con ella, más yo soy muy sincero y sé que ella está escuchando esto. Más ella en ese momento no quería nada conmigo porque ella tenía una pareja. Tenía una pareja y yo le escribía y ella, no, yo tengo mi novio. Y yo, bueno, no pasa nada, tranquilo, no sucede nada. Más sin embargo, yo creo que cuando Dios te da a una persona a tu lado, como dice la Biblia, una ayuda idónea, eh, es tuya. Lo que Dios te va a entregar es tuyo. Tú no vas a forzar nada, no, es tuyo. Literalmente es tuyo. Sucede que pasaron un tiempo, salimos un momento a una fiesta y en esa fiesta fue ella también. Y íbamos en un coche, en una camioneta y llegamos a un lugar, varón, y mis amigos, cada uno iba emparejado y se fueron y nos dejaron a nosotros dos solos. En ese momento, bueno, estamos tú y yo solos, tenemos que hablar, no podemos hacer más nada. Y empezamos a conversar, a tener un poco de conversación. A partir de ahí, yo empecé a escribirle, ella empezó a ceder un poco más, empezó a soltarse un poco más conmigo. En ese momento, nosotros, ninguno de los dos entendíamos. Hoy tenemos 16 años de matrimonio, de 16 años unidos, ¿no? 10 de matrimonio, pero 10 de matrimonio, pero tenemos 6 desde que nos hicimos novios. Ok. Son 16 años
Y realmente, varón, te voy a decir algo. Cuando yo la conocí a ella, yo nunca pensé que todo esto iba a pasar. En mi cabeza no estaba eso. Mas para que tú veas cómo es Dios, lo que tú a veces tú quieres, Dios te da algo mucho mejor. ¿Me entiendes? La siguiente pregunta que yo tengo es, muchos no, cuando estamos en la presencia de Dios, pasando unos años, pasando muchos años, llega un punto, ¿no? De que el diablo nos pone, igual estamos cansados ya de estar, no digo estar en la presencia de Dios, sino que pasamos un proceso, ¿no? Y muchas veces queremos desistir. Quería saber si tú has pasado algún momento, ¿no? Que el enemigo pone eso en nuestra mente del querer desistir. Si tú has pasado ese proceso y qué consejo darías a igual pastores, igual misioneros, ¿no? Que están pasando ese proceso en su vida. Realmente servir a Dios no es fácil. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo prepara y la preparación de Dios es un proceso. Nosotros pensamos que la preparación de Dios es ir y formarme en algo y ya está, no. La preparación de Dios es mucho más compleja. Nosotros pasamos muchos procesos. Uno de los procesos que marcó mi vida fue cuando mi hijo pequeño, Mateo, había nacido. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando mi hijo nació, yo no tenía empleo, no tenía papeles, no tenía dinero, no tenía nada. Estábamos en un piso donde aquí había que pagar alquiler y no teníamos comida, varón. Y lo único que yo hacía era irme a la sala de la casa y me ponía a llorar al Señor. Y le decía, por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Yo no puedo solo con este peso. Y ese momento de mi vida, yo pude ver la mano de Dios suplir las necesidades. Dios mandaba el sustento, varón. Mandaba personas, llegaban hermanas y me decían, mi hermano, yo iba en la autopista y el Espíritu Santo me dijo, devuélvete y entrégale este dinero a mi hijo. Vi personas, pastores, que llegaban a mi casa con compras de pañales y leche. Vi personas que son inconversas llevarnos mercado a nosotros. ¿Cómo explicamos eso a las personas? ¿Cómo explicamos de que es muy fácil hablar de un Dios que provee, de un Dios que suple? Pero para que tú lo sepas, tú tienes que vivirlo. Hay partes de tu vida que tú vas a pasar, que te van a fortalecer. Y el proceso que Dios nos da, muchas veces, te voy a decir esto, varón, y me gustó mucho esa pregunta, porque los procesos que nosotros vivimos con Dios no los vamos a vivir en público. Dios es especialista que cuando Él llama a alguien y lo mete en un proceso, Él lo aparta para que la formación sea de Él y no del hombre, para que la instrucción sea de Él y no del hombre. En nuestra vida pasó eso, varón. El poquito de comida que teníamos, varón, imagínate, veníamos de Venezuela pasando una crisis, llegamos aquí, entramos en un proceso. Lo único que teníamos era la poca comida que teníamos, yo se la daba a mi esposa. Y yo decía, no hay comida, se ayuna. Y le daba la comida a mi esposa. ¿Sabe cuál era mi comida día y noche, varón? Cuando llegaba a veces ayuda del gobierno, así, allá se da una ayuda que entregan a las personas que no tienen, que están indocumentadas. Y yo comía galleta María con leche. Desayunaba galleta María con leche, almorzaba galleta María con leche y cenaba leche con galleta María. Entonces era mi comida. Mi esposa se comía lo poco que teníamos porque ella estaba amamantando a mi hijo. Entonces hay procesos y quiero que esto quede plasmado en el corazón de los ministros que nos escuchan, o los hijos o los hermanos que van a oír. Amado, entendamos lo siguiente. El Dios que nos sacó de Egipto nos sustenta en el desierto. El Dios que nos sustenta en el desierto es mucho más grande que lo que nosotros teníamos en Egipto. En Egipto el pueblo tenía manjares, comían bien, tenían su comida todos los días.
pero en el desierto veía una nube y una columna de fuego todos los días. El sustento de Dios vale mucho más que el sustento que tú puedes mismo entregarte. El proceso no mata. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Hay personas pasando proceso pensando que ya se acabó. Sí, muchas personas piensan que son solo ellos que están pasando ese proceso, No, amado. que el enemigo pone eso en nuestra Hasta el mente. día de hoy, nosotros seguimos pasando proceso. Una cosa para entender, Andrés. Si tú pasas un proceso y no aprendes del proceso, quiere decir que no has sido cualificado para el siguiente proceso. Y ahí viene Dios y te retrocede al primer proceso. Y hay personas que a veces no entienden. Otra cuestión, echamos crédito al enemigo, que hay cosas que hay que entender esto. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios. Repite conmigo, el enemigo El no enemigo puede no puede tocar a tocar un a hijo de Dios. Dios permite que el enemigo toque a sus hijos simplemente para él mostrar de qué están forjados sus hijos. Y hay personas que pasan procesos y dicen, es que el diablo ya fue derrotado. Él está vencido. El proceso que tú estás pasando es porque Dios te está fortaleciendo. Tú no quieres ministerio. Quien quiere ministerio, quien quiere trabajar en la obra, va a pasar proceso. Simple. Jesús pasó proceso, mi hermano. Todo hombre de Dios pasa proceso. Jesús tuvo, dice la Biblia, pasó 40 días en el desierto. Hoy en día nosotros pasamos un día y nuestra cabeza se va a virar para atrás. Y comenzamos, es que Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios... ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Siempre, mi esposa siempre me dice esto, a veces preguntamos por qué a mí. ¿Y por qué no preguntamos qué quiere sacar Dios de todo esto? ¿Me entiendes? Vamos, Andrés, ir arriba. Bueno, hay un dicho que dice que no le contemos a Dios lo grande de nuestros problemas, sino que le digamos a nuestros problemas lo grande que es Dios. Amén. Y pues exactamente lo que tú me estás diciendo es que siempre tengamos el foco en Dios, aunque sabemos que también es muy complicado cuando estamos en ese proceso. Hmm. Hay una imagen que siempre está en mi cabeza, que es cuando eh, Jesús, o sea, pone su mano a tomar la mano ¿Verdad? de ese discípulo que se estaba, De Pedro. de Pedro, que se estaba estaba, Se estaba... Sí, y es en esas circunstancias donde Dios puede sacarnos de ese hundimiento. Entonces, actualmente hay personas que están pasando por ese, pero no se dan cuenta que se están hundiendo. ¿Sabe lo interesante de eso, Andrés? Que en ese tema hay algo que a veces no entendemos. No es lo mismo estar en la barca cómodo Hmm. que estar caminando en el agua, aunque te estés hundiendo. Caminando en el agua al lado de Jesús. Si te estás hundiendo al lado de Jesús, tranquilo que Él te va a sacar. ¿Sabe lo que impacta de esa palabra? Que Jesús mira a Pedro y dice, hombre de poca fe. Y nosotros juzgamos a Pedro por eso, ¿no? Pero ha sido el único que ha tenido el valor de salir del barco. ¿Qué de los discípulos salió? Yo siempre, una vez yo estaba predicando sobre esto, porque los discípulos es muy fácil crear críticas cuando estoy yo Cómodo, sí. cómodo. Claro. Es muy fácil señalar cuando yo estoy cómodo. Pedro decide salir de la barca y yo me imagino por un momento los discípulos, este está loco. ¿Qué está haciendo? Y cuando ven a Pedro caminar sobre el agua, wow, mira a Pedro. Pero cuando comienza a hundirse, yo me imagino a un Judas, yo me imagino a un Felipe, Lo sabe. a Andrés, a cualquiera de los discípulos diciendo,
Ve, yo sabía que él se iba a hundir. Entonces, yo creo que cuando vamos a Jesús, no importan las críticas de los demás. Siempre va a haber personas que van a estar en la comodidad. Tú no te quedes en la comodidad. Tú vive las experiencias que Dios te lleve a vivir. Jesús no quiere una iglesia cómoda. Jesús quiere una iglesia que se mueve en fe. Una iglesia que le diga, yo quiero creer en ti. Yo quiero caminar sobre las aguas. No importa nada que yo me hunda. Yo quiero caminar. Quiero vivir experiencia. Amado, algo que yo siempre digo, el creyente tiene que vivir experiencias espirituales. Si no vives experiencias espirituales porque todavía no has nacido en el espíritu. Usted puede frecuentar la iglesia, pero si usted no nace en espíritu, usted no está en la iglesia de Cristo. Entonces, tú me estás siguiendo. Amén. Hay personas dentro de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. La Biblia dice, nace de agua, pero también nacer en espíritu. Cuando tú naces en espíritu, vas a vivir cosas extraordinarias en Dios. Así es. La fe va fundamentada en el espíritu, mi hermano. La fe no está en la carne, la fe está en el espíritu. Nuestro espíritu anhela vivir cosas en fe. Nosotros necesitamos frecuentar esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. La pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento de tu vida, en qué etapa Dios te llamó para ser predicador, para ser pastor? ¿Y cómo tú asimilaste eso? Porque no muchas veces venimos desde cosas, Yo sabía desde el que iba a venir pasado, esta pregunta, yo sabía. y muchas personas no se preguntan eso, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué tengo que hacer? Y yo quiero que nos compartas cómo ha sido tu experiencia. Yo crecí con un pastor que en un momento él me preguntó, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú en ser en la obra de Dios? En ese momento yo le dije, pastor, me encanta la vida de los profetas. Me encanta. Le dije yo, me encanta. Y en ese momento él me dice, wow, lo que tú acabas de pedir. ¿Tú sabes lo que es vivir la vida de un profeta? Y yo, no, pero quiero. ¿Qué es lo que sucede? El primer encuentro que yo tuve con Dios, hablando de mi ministerio, no hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida, no. Hablando de lo primero que Dios quiso conversar conmigo en base a mi ministerio. Cuando yo estaba viviendo en el proceso que te estaba contando hace un momento, nosotros vivíamos en un piso pequeño y estábamos pasando ese proceso. Un día estoy orando en la sala de mi casa, ¿no? Y escucho la voz de Dios que me decía, antes que tú te formaras en el vientre de tu madre, yo te santifiqué. Y yo te envié como profeta a las naciones. En ese momento yo recibí ese mensaje, lo agarré para mí, lo abracé. Fuimos después a una campaña donde vino un predicador muy famoso, muy conocido de República Dominicana. Y en medio de las personas yo estaba grabando el culto. Y en ese momento el predicador comienza a hablar en Jeremías, igual capítulo 1, versículo creo que es el 8. Y él comienza a hablar de que, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Cuando él dice eso, él me ve y me dice, varón, ven acá. Y yo paso. Cuando yo paso, él dice, así, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Él pone su mano en mi boca y me dice, levanta las manos. Yo levanto la mano. He puesto mis palabras en tu boca. En ese momento yo no comprendía. Mi esposa tampoco. Porque habían personas que le decían, mira, le está profetizando. Le está diciendo lo que Dios tiene con él. Nosotros no entendíamos nada. Tranquilo, yo recibí esa palabra, me voy. En el transcurso del tiempo, comencé a vivir cosas extraordinarias basado a lo que Dios quería. El llamado pastoral ya me lo han profetizado, mas yo sé cuál es mi ministerio. Y ustedes me honran diciéndome pastor, mas mi llamado no es pastor, mi llamado es profeta. ¿Me entienden?
Ahora, yo siempre digo a los hermanos, yo soy hermano. Varón, ¿cómo te digo? Pastor, profeta, evangelista. Yo soy Jesús, hermano tuyo. Ya está. Todos somos hermanos. Mi función en el cuerpo, yo sé cuál es, pero no quita de que yo agarre y diga, yo soy tal cosa. No, yo soy un hombre común, corriente. Ayer predicaba sobre Cornelio. Cornelio se postra delante de Pedro y Pedro lo levanta y le dice, levántate, yo soy un hombre. Cuando nosotros entremos en esa conciencia de que yo soy un hombre y de que mi llamado no me hace superior, no, yo tengo una responsabilidad con Dios, mas mi llamado no me hace superior a nadie. Es más, el mismo Jesús dice, aquel que quiere ser grande, sea humilde, sirva. Ahora, el llamado cuando vino a mi vida, varón, pasó una cosa. ¿Sabe qué pasó? Comencé a vivir, a ver cosas que antes no veía, a escuchar cosas que antes no escuchaba, a tener muchos sueños constantes y ver personas como Dios le hablaba a través de mí. Ver personas que hablaba con ellos y los demonios manifestaban. Ahí yo dije, esto no es normal. Esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Entonces, claro, realmente si Dios siempre te pone el querer de lo que Él quiere contigo. Cabe entender lo siguiente, todos fuimos llamados a predicar el evangelio, pero no todos vamos a tener ministerio. Hay personas que van a tener dones de servidumbre, dones dentro de la iglesia, pero no todos fueron llamados al ministerio. Los que fueron llamados al ministerio tienen una responsabilidad con Dios. Yo sé que hay personas que nos están oyendo, que nos están viendo, que nos van a ver. Esas personas, hay muchos que están dudando de que si Dios me llamó para esto, ¿será que yo fui diseñado para esto? Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Lo que Dios habló de ti en el cielo ya está escrito. Amén. Antes de que las cosas se materialicen en lo natural, en lo espiritual ya fue soltado. A veces tú no entiendes lo que estás haciendo para Dios, pero Dios más adelante te va a entregar cosas aún mucho mayores. Y yo voy a soltar una palabra sobre este lugar. Amén. Lo que ustedes iniciaron aquí, ustedes van a ver lo que Dios va a hacer con esto. Ustedes van a percibir lo que Dios va a hacer en el Masaya. Porque las cosas cuando nosotros lo hacemos con un corazón para alcanzar almas, Dios siempre mantiene, Dios siempre direcciona. Y yo sé que no voy a ser el único predicador que se va a sentar aquí. Sé que van a venir muchos predicadores, muchas personas. Y por eso Dios quiere decirle a ustedes, sigan adelante. Gracias, Padre. Sigan adelante. Sé que a veces se sienten cansados. Sé que a veces están como que, bueno, vamos a ver. Sí, vamos para adelante. Sí. La ayuda que ustedes necesitan es del Señor. Si nadie más lo quiere ayudar, Él sí los va a ayudar. Amén. 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 Yo quiero finalizar este podcast con un consejo a cada persona, a cada oyente que nos ha estado escuchando, y quiero enfocarnos a los jóvenes. Los Amén. jóvenes, yo creo que en nuestra iglesia, en la mayoría de las iglesias, muchas veces pasamos por una etapa que intentamos encajar en la sociedad, que intentamos encajar en el día a día. ¿Y qué consejo le darías tú a ese joven que se siente juzgado, que se siente, digamos, criticado por sus compañeros en el cole, por su grupo de amigos y cuadrilla? ¿Qué consejo le daría? Eres luz. No vas a encajar en tinieblas. Amén. Nunca vas a encajar. Aunque quieras encajar, no vas a encajar. Nadie va a estar acorde a lo que Dios está haciendo contigo. Yo no sé por qué, pero Dios desde hace mucho tiempo nos ha puesto a mi esposa y a mí muchos jóvenes en el camino. Jóvenes que me han contado tantas cosas de su vida. Y sé que hay muchos jóvenes que van a escuchar esto. Si la sociedad no te abraza, Jesús sí te abraza.
Lo que Jesús cree en ti, a veces ni siquiera tú mismo te lo crees. Lo que Dios tiene contigo, a veces ni siquiera tú mismo lo vas a creer. En el mundo, varón, no tenemos nada que buscar. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo vengo del mundo, yo sé lo que hay en el mundo, yo viví el mundo. He visto personas atadas a la droga, al alcohol, personas con suicidios, personas con pensamientos suicidas, tanto en el mundo. La plenitud de gozo que nos entrega el Señor cuando estamos en su presencia no tiene límite, no tiene fin, no tiene. Lo que Dios nos entrega a nosotros, varón, es mucho más valioso. Y yo quiero llegar este mensaje a los jóvenes. Joven, no te equivocaste. No te equivocaste. Porque fue Dios que te cogió. Fue Dios que te llamó. Fue Dios, porque Dios va a levantar una generación, varón, que impactará esta tierra. Lo que ha comenzado en tu vida, Dios la está cada día perfeccionando. No te sientas solo, no te sientas desanimado, porque Dios siempre va a estar con ustedes. Siempre. Pase lo que pase. Ve a Jesús, que Él siempre va a estar ahí. Te puede dejar las amistades. Varón entendió el mensaje, ¿no? Te pueden dejar las amistades, tu propia familia, los amigos de trabajo, pero Jesús nunca te va a dejar. Dios tiene una obra con ustedes, hijo. Y ustedes a veces, te voy a ser sincero, yo siento la gracia de Dios. Amén. Yo siento la gracia de Dios. A veces es importante ir a la coinonía de Dios, a concordancia con Dios. Van a llegar a muchos jóvenes que necesitan escuchar que tienen un padre. Un padre que no lo juzga, un padre que no lo señala, un padre que siempre está ahí, un padre que lo ama, un padre que siempre abraza, un padre que dice: hijo, yo no te voy a juzgar, yo te amo, yo estoy contigo, yo nunca me voy a apartar de ti, aunque a veces te sientes solo, yo nunca te voy a dejar solo, porque yo sé cuáles son tus pensamientos, yo sé lo que a veces tú quieres hacer, a veces tus planes, yo tengo que quitar tus planes para meter los míos. Y Dios está falando com você, filho. Deus está falando com você. Porque eu veo você, eu te veo a ti muy entusiasmado de querer hacer muchas cosas. Y Dios te dice: espera un momento. Acalma el corazón, filho. Acalma el corazón, calma el corazón. Que yo voy a hacer las cosas como tengo que hacerlas. Lo que tú ahorita no estás entendiendo es lo que ya yo planifiqué más adelante. Dios es un Dios de restauración y de sustento. Dios es un Dios akatarabasaya. Hay personas que nacen para ser profetas, pero hay personas que van a dar a luz un profeta. Wow. ¿Usted está entendiendo esto? Amén. Amén. Lo que a veces tú piensas que vas a vivir para ti, es lo que Dios está preparándote a ti. A lo mejor no lo vas a vivir tú, pero lo va a vivir tu generación. Amén. No desistas del Señor. No desistas del Señor. Porque yo te voy a ser sincero. No dude de lo que Dios está poniendo en su corazón, hijo. No dude. No dude. Todo trabajo para Dios es válido. Amén. Pastor, me gustaría finalizar con una oración para aquellas personas que están escuchando este podcast. Amén. Y pues nada. Yo quiero Gracias. que tú veas a esta cámara, pastor. Amén.
y que esa oración vaya envasada a cada joven que ha salido, a cada joven que tiene las ganas de volver, pero que el enemigo está poniendo algo en su mente. Amén. Que tú puedas hacer la oración por ese joven, y yo sé que no, cada joven que ha salido de esta iglesia y distintas iglesias van a escuchar este podcast y van a ver de que Dios está hablando con su vida. Amén, pastor. Amén. Amén. Antes de empezar la oración, yo quiero decirte a ti, tú que me vas a ver, el Espíritu Santo te ha estado inquietando todo este tiempo. El Espíritu Santo ha colocado en ti un sentimiento grande en tu corazón de que Él está ahí. Él nunca se va a apartar de ti. Pase lo que pase, vivas lo que viva, entiende. Jesucristo te ama. Jesús te ama. Te puede dejar cualquier persona, pero Jesús no te va a dejar. Y yo quiero orar por cada joven que va a ver este podcast, cada joven que va a ser bendecido y edificado. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Padre que está aquí en este estudio. Va a tocar ahí en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira cada vida, mira cada joven, Señor, que va a ver esta transmisión. Mira cada persona, Señor, que está escuchando esta transmisión, Padre. Tú conoces su necesidad, Padre amado. Tú sabes lo que han tenido que pasar, momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos de rechazos, momentos donde se sienten, Señor, apartados. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, fortalece sus vidas. Fortalece cada joven, cada padre, cada madre. Ayuda a cada uno de ellos, Señor, a que puedan cada día experimentar lo que tú tienes para ellos, Señor. Yo bendigo, Señor, esta generación. Yo profetizo sobre esta generación, que esta generación será una generación que se levantará, Señor, en el poder de tu Espíritu. Será una generación que impartirá, Señor, tus bendiciones, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que tiene atado esta juventud, suelta las vidas, suelta las mentes, suelta los corazones. En el nombre de Jesús, tú no tienes parte ni suerte, porque ellos ya tienen dueños. Padre, bendice y abraza en este momento. Abraza a cada joven, abraza a esa madre que se encuentra con su hijo en el hospital. Abraza a esa madre que necesita consuelo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven tocando cada alma y cada vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Señor, bendigo este hogar. En el nombre de Jesús, bendecimos este hogar. Y sabemos que grandes cosas tú vas a hacer aquí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quiero que le demos un aplauso a Dios. Amén. Y yo quiero finalizar con un mensaje a cada joven que ha salido de esta congregación, cada joven que ha salido de cada iglesia. No hace falta que diga nombres, pero Dios te dice, no hay placer en este mundo que llene ese vacío que está en tu interior. No hay placer en este mundo o lo que el diablo puede ofrecer que pueda llenar ese vacío, que pueda quitar esa depresión. Es verdad. Y yo doy gracias por la vida del Pastor Jesús. Gracias a ustedes. Ha sido un privilegio. De verdad que yo me siento muy contento. Muy contento. Yo estoy viviendo lo que para ustedes lo ven normal. Para mí esto es algo nuevo. Esto para mí es algo muy nuevo. Estar aquí con ustedes para mí es un privilegio. Amén. Y sobre todas las cosas es algo que Dios ha estipulado y simplemente tengo que vivirlo. Amén. 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 Doy gracias por cada persona que nos va a escuchar. Y yo te invito a que tú puedas mandar este podcast a tu compañero de trabajo, a cada joven que tú tienes en mente, que Dios está poniendo en tu corazón, que tú puedas mandárselo y que yo sé que Dios va a hablar a su vida. Amén. Y te doy gracias y te pido que te suscribas a nuestro canal y que nos ayudes compartiendo este podcast. Amén. Amén.